Buenas noches, hermanos. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes en esta mitad de semana. Estamos de vueltas aquí en la casa de nuestro Señor. Como decía el Orlando, han pasado solamente 2 días de que nos vimos algunos, pero se hace largo para algunos, ¿sí o no? Para mí se me hace largo. Bueno, la semana pasada partimos con un estudio. Si no estuvo con nosotros presente, de todas maneras puede estar revisando ahí en nuestra página del Facebook. Ahí puede encontrar la prédica del miércoles pasado que estuvimos estudiando, porque día miércoles, día de estudio. ¿Ya? Miércoles, día de estudio, domingo, más predicación el día domingo, pero el miércoles más estudiamos la palabra de nuestro Señor, que una de las cosas que es la razón, inclusive una de las razones por qué crecí en esta iglesia o en esta denominación, porque desde joven me ha gustado leer mucho, estudiar. Me acuerdo que la primera conversación seria de Biblia la tuve allá afuera en la calle, con Pastor David Reinhardt. Yo no lo conocía a él y nos pusimos a conversar y ahí tuvimos nuestra primera práctica de la palabra de Dios y él me hablaba de cosas, como yo también leía un poco, le rebatía algunas cosas y increíblemente conocí al Señor y obviamente una de las cosas que me gusta es estudiar la palabra de Dios. Porque dice en el libro, en el Antiguo Testamento, el libro de Oseas, que el pueblo muchas veces perece por falta de conocimiento. Y lamentablemente a veces también, ojo que también a veces se pierden algunas cosas por dedicar mucho conocimiento y dejar la fe de un lado. No todo es conocimiento, también tiene que ver un poco de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces es una mezcla ahí. Y estuvimos hablando la semana pasada acerca de los apóstoles, profetas, evangelistas y maestros. Estuvimos comenzando un estudio en base a una pregunta. ¿Se acuerda de dónde nació la pregunta? ¿De qué versículo? ¿No se acuerda? Hechos 14, 14. ¿Se acuerda o no? ¿Y qué decía el texto en Hechos 14, 14? En especial que a Bernabé le llamaban apóstol. Y ahí esa fue la pregunta, o sea, ¿hay más apóstoles? ¿Hay apóstoles hoy en día? Y estuvimos discutiendo, conversando ese tema la semana pasada y vimos justamente el Señor que dice ahí, cuando lo oyeron, dice en Hechos 14, 14, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, pero estuvimos hablando acerca de el término apóstol, que también es el término enviado. Y vemos que hay que ver, obviamente, el contexto de cada pasaje cuando estamos hablando de los apóstoles. Pero no se olvide que los apóstoles tenían ciertas características. ¿Alguien quiere ayudarme con esas características? Levante la mano y dice, yo, pastor. Ya, hermano, una. Haber visto o haber presenciado la resurrección de Jesucristo. Hermano, ahí atrás. Hacían milagros, pero dice que a todos. Esa es la parte clave. Todas las sanidades y milagros, todas. No a veces, sino que cuando ellos lo hacían, se hacía todo. Otra más, hermana, haber sido enseñado por Jesucristo. Y era una función de ellos de predicar el Evangelio, porque una de las claves que ellos, todo esto es por si acaso repaso de la semana pasada, una de las cosas que Dios estableció a los apóstoles y que tiene que ver parte de lo que dice Alejandro, que cuál era la razón por qué los apóstoles y no hubieron más apóstoles, sino que esos 12 apóstoles solamente. ¿Alguien podría decir por qué? ¿Por qué esos solamente 12 apóstoles y no más apóstoles? ¿Pero para qué? Pero acuérdense que al Señor Jesucristo lo seguía mucha gente. ¿Y Bernabé no llevaba la palabra? ¿Y Esteban llevaba la palabra? ¿Y por qué no son apóstoles? Si llevaban la palabra. Acuérdese, hágase memoria. Sí, eran un tipo de apóstoles. Inclusive el apóstol Pablo los llamó superiores. Pero por una razón fundamental. Yo también llevo el mensaje y no soy apóstol.
Yo también puedo llevar el mensaje a los judíos. No, es que es clave la respuesta, porque en este tiempo también podría llevar el mensaje. Una razón, ¿no se acuerda? No se acuerda. La iglesia, ¿sobre qué fue fundada? La iglesia fue fundada sobre la doctrina de ¿quién? Si siguieran habiendo apóstoles, ¿podríamos seguir edificando? Hermano, ahora le vamos a preguntar a nuestro ingeniero. Ingeniero, ahí te vamos a preguntar a ti. Hermano, tú que sabes de construcción. Si yo estoy constantemente poniendo fundamentos, ¿puedo construir el edificio? ¿Se puede o no se puede? Piense usted, los que saben aquí de trabajo, si yo estoy llenando los cimientos, es donde se va a fundar el edificio. Si yo siguiera fundando, haciendo fundaciones, llenando fundaciones, ¿puedo construir? Para poder construir, ¿qué tengo que tener listo y terminado? Las fundaciones. Y eso es fácil. ¿Por qué entonces no hay más apóstoles? Porque las fundaciones se establecieron y quienes fundaron esas, valga redundancia, fundaciones. Los apóstoles. Una vez que los apóstoles fundaron, había que empezar a... ¿Y quién edifica la iglesia? Para la edificación del pueblo. Efesios 4. Y él mismo constituyó pastores, profetas. Que diga apóstoles, profetas, pastores, maestros. ¿Y cuál es la pega del pastor? Capacitar a la iglesia para que se edifique a sí mismo. Por eso hoy día ya no hay apóstoles, porque los fundamentos fueron establecidos. Y si hoy día alguien se hace llamar apóstol, porque lo encontramos por ahí en muchas iglesias diciéndoles que son apóstoles, si ellos fueran apóstoles, ellos deberían entonces, ¿qué estar haciendo? Si fueran reales apóstoles, ¿qué deberían estar haciendo? Fundaciones. Poniendo las fundaciones. Entonces la iglesia se podría haber edificado o seguir edificando. Es imposible. Entonces careceríamos de la iglesia. Entonces eso estuvimos viendo un poquito la semana pasada, por si acaso, y vimos que justamente en Hechos 5, versículo 12, por la mano, por ejemplo, dice Hechos 5:12, por la mano de los apóstoles hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Hablamos de que también una de las características de los apóstoles, que ellos hacían milagros. También vimos que el apóstol Pablo no era parte de los 12 y él mismo se consideraba un abortivo, pero dijo que él era el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, dijo en 1 Corintios 15 el apóstol Pablo. Pero también Pablo se refería a los apóstoles, a los otros, como los grandes apóstoles en 2 Corintios 11:5, por si acaso, y él afirma ser el último de los apóstoles. Pablo mismo puso el sello, yo vengo a ser el último. Entonces ahí es donde nace hoy día la pregunta, cuando mucha gente dice hoy día, pero pastor, y la gente que se hace llamar apóstoles, bueno, cualquier persona se puede llamar apóstoles, inclusive la Biblia dice que van a aparecer muchos falsos Cristos. O sea, si hay algunos que se creen Jesús, imagínense cómo nos van a creer apóstoles, que es un poco más bajo. Entonces, van a estar siempre. Y dice en Efesios 2, versículo 20, por favor, Efesios 2:20, esto es recordar para entrar de lleno, vamos a estar hablando hoy día de los profetas. ¿Ha escuchado hablar de los profetas? Hoy día en algunas iglesias se levantan profetas. Vamos a estar hablando de los profetas, pero antes de eso, mire lo que dice, y era con respecto al versículo que estábamos viendo recién, la pregunta que yo le hacía, ¿cuál es la diferencia de esos apóstoles con los que hoy día dicen ser apóstoles? En Efesios 2, versículo 20-21, el apóstol Pablo dice, edificados, o sea, la iglesia se edificó y se empezó a levantar, ¿qué dice? Sobre el fundamento de ¿quién? Y profetas. Entonces la iglesia
La iglesia, cuando se levanta la iglesia y comienza la iglesia, fue edificada sobre apóstoles y profetas. ¿Ya? No solo los apóstoles, sino los profetas, tanto del Antiguo Testamento, que algunos de ellos venían declarando cosas que después los apóstoles dieron a conocer. ¿Se acuerda, por ejemplo, que Joel dijo que en los postreros tiempos vendría el Espíritu Santo, se derramaría sobre el Espíritu Santo de todas las personas y ellos hablarían lenguas y el Espíritu Santo caería sobre ellos? El apóstol Pedro en Pentecostés dice, como dijo el profeta Joel. O sea, en otras palabras, por la profecía de un profeta, el apóstol Pedro está diciendo, se está cumpliendo ahora porque ha venido el Espíritu Santo. Y a veces toman el pasaje de Joel para posesionarlo hoy día. Y muy mal ocupado porque el pasaje de Joel se cumplió, es una profecía cumplida el día de Pentecostés. Y no es cumplida ahora, en este tiempo. ¿Por qué? Porque va de la mano con la venida del Espíritu Santo. Inclusive si usted lee Joel, capítulo 2, va a encontrar que al final dicen, y serán salvos. Joel dice, recibirán el Espíritu Santo y serán salvos. O sea, si esa profecía no fuera cumplida, ¿habría gente salva? No. Entonces, eso es estudiar la palabra de Dios y poder encontrar justamente aquella respuesta que vemos en la Escritura. Pero en esta noche, hablar de los apóstoles lo vimos la semana pasada, pero vamos a hablar acerca de los profetas en esta noche, porque va de la mano, por si acaso, con los apóstoles. La palabra profeta, ¿o qué quiere decir profeta? En el Antiguo Testamento, ¿cómo se le conoce al profeta? ¿Alguien sabe cómo se le conoce el nombre que se le da en el hebreo? Es el nombre vidente. Que en la traducción para nosotros dice profeta, pero es vidente en el original. Y simplemente un profeta en los tiempos antiguos era alguien que declaraba lo desconocido. Alguien que podía ver algo que todavía no sucedía y lo declaraba. Y también la palabra profeta en el Nuevo Testamento tiene otra connotación en el griego que quiere decir portavoz. Porque, te hago la pregunta, aplicando los versículos del Nuevo Testamento, ¿usted es profeta? Sí, porque usted es portavoz del Evangelio de Dios. Pero cuando se ocupa en ese término, pero cuando se aplica en un término de haber visto algo y revelarlo, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en cuanto a ese tipo de profeta, que realmente, mayormente lo vemos, por si acaso, en las epístolas paulinas, vemos más el término de profeta, de portavoz, que de anunciando algunas cosas. Y nos quedamos ahí en Efesios 2, 20, 21. Antes de eso vamos a orar para dar comienzo a este estudio, esta enseñanza que vamos a tener en esta noche. Padre, gracias Dios te damos por el tiempo que nos has permitido a cada uno de nosotros venir aquí a tu casa. Agradecido Dios de que nos da la oportunidad de congregarnos, estudiar, aprender acerca de la Escritura. Y Señor, porque sabemos, y es una demanda tuya a través de las Escrituras, es que tenemos que estar preparados para presentar defensa, porque en los postreros tiempos se levantarán justamente falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros que engañarán a muchos. Ayúdanos, Señor, a estar atentos, escudriñar la Escritura para poder defender, inclusive poder hablarle a otras personas que no conocen a Cristo y que pueden ser confundidas. Gracias, mi Señor, por esta noche, por cada uno, por nuestros niños también que están en sus clases. En el nombre de Jesús. Amén. Así que cuando vemos ahí, ¿el fundamento está siendo establecido o fue establecido? Para que partamos claro, como cristianos, ¿el fundamento fue establecido o todavía se está estableciendo? Eso tenemos que tenerlo claro. Si usted es un cristiano y usted cree en la palabra de Dios, ¿usted cree? ¿Yo necesito algo extra a esto? No. ¿Por qué no necesito nada más extra? Porque estos son los fundamentos. Si yo sacara esto, se cae el edificio. Y si yo agregara, estaría diciendo que esto no es seguro. Por eso tengo que poner más firmeza. Pero tenemos la palabra profética más segura. ¿Quién lo dijo eso? El apóstol Pedro. O sea, no hay nada más seguro
que la palabra de Dios. Y este fundamento es el que está edificado a la iglesia. ¿Quiénes edificaron este fundamento? ¿O quiénes pusieron los cimientos a la iglesia? Los apóstoles y los profetas. Y aquí está. ¿Por qué eran necesarios los profetas? Antes de terminar la reunión la semana pasada, alguien me preguntó, hizo una pregunta, y ahí yo expliqué un poquito de 1 Corintios 13, ¿se acuerda? Que en parte profetizamos y en parte creemos. Está en 1 Corintios capítulo 3, 13, versículo 8 en adelante, donde van a cesar las lenguas, donde van a cesar los dones, y el apóstol Pablo está explicando de que era necesario en ese momento que aparecieran profetas. ¿Por qué era necesario? Porque estaba la mitad del fundamento. No estaba el fundamento completo, que eran las enseñanzas de los apóstoles. Estaba la otra mitad, la parte de ¿quién? De los profetas. Estaba la parte de los profetas, pero faltaba la parte de las cartas paulinas o de los apóstoles para poder sobreedificar recién la iglesia sobre cada uno de ellos. Y cuando se termina, se podría decir, los últimos escritos o el último escrito como tal, es en el año 96, cuando muere ¿quién? Juan, muy bien, muere el apóstol Juan. Al morir el apóstol Juan, ¿hay alguien más que pueda agregar fundamento? No. ¿Cuándo murió el apóstol Juan? En el año 96 después de Cristo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya estaban los fundamentos establecidos, solo que había que ordenar los fundamentos. Y Dios siguió obrando durante ese periodo, todavía con profetas, pero déjeme decirle algo. Y aquí es donde muchos se confunden. ¿Todavía hablaban profetas en el primer siglo? Sí, porque los fundamentos estaban entregados, pero no estaban compilados. ¿Todos tenían en el primer siglo una Biblia? ¿Todas las iglesias contaban con una Biblia? Entonces era necesario que todavía los dones fueran y se manifestaran. Se cree, dicen los estudiosos, que más o menos los dones terminan desapareciendo por los registros que hay en el año más o menos 250, 320. Y es increíblemente que eso coincide, ¿con qué coincide? Con el canon de las Escrituras. Cuando se hicieron los 66 libros, se juntaron en el año 325 después de Cristo. O sea, casi va de la mano. Desaparecieron los dones y aparece la Escritura completa, la que usted tiene en su mano, en el año 325. Ahora ahí hay una disputa y una lucha, ¿quién fue el que juntó esos libros? Y ahí empieza la pelea, que algunos dicen que fueron los primeros cristianos, los del camino, los waldenses, otros dicen que fueron los católicos, otros dicen que fueron los ortodoxos, y hay una pelea y se pelean quién. Y le digo algo, no se olvide que toda la Escritura Él se encargó de hacer toda la unión. ¿Quién da más allá lo mismo? Entonces, entendiendo que el profeta en los tiempos antiguos era el que veía algo y anunciaba. Pero siempre los profetas del Antiguo Testamento, algunos pregoneros como Moisés, el deseo de él era que todos fueran profetas. ¿En qué sentido? De anunciar. Miren lo que dice en el libro de Números, capítulo 11, versículo 28. Vamos al libro de Números, capítulo 11, versículo 28. Porque Moisés estaba diciendo unas palabras, pero en realidad era una profecía. Y yo sé que usted no necesita, hay mucha gente que me dice, pastor, es que yo no entiendo la Biblia. Número uno, quizás no la entiende porque todavía no conoce a Cristo como su Salvador. Y número dos, porque a veces leemos la Biblia muy rápido y creo que hay que detenernos. Mire por favor el versículo 28 y 29, en especial el 29, y usted se va a dar cuenta que es una profecía. ¿Por qué? Todos juntos, versículos 28 y 29, a la 1, a las 2 y a las 3.
Cuando vemos a Moisés diciendo, ojalá todos tuvieran el Espíritu, aunque ocupó el término con minúscula, ¿ya? Porque está hablando de un aliento de vida, de salvación, no el Espíritu Santo, pero eso se lograba solo con el Espíritu Santo. Cuando usted recibió a Cristo como su Salvador, ¿qué vino a morar en usted? El Espíritu Santo, porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, Hechos 1, versículo 8. Vino sobre usted el Espíritu Santo. Y al poner el Espíritu Santo sobre su vida, ¿qué pasó? ¿Usted en qué se transformó? En un profeta. Porque ¿quién tenía el Espíritu en el Antiguo Testamento? Son solo 4 personajes que tienen en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo. Solo 4. Número 1, rey. Número 2, profetas. Número 3, sacerdotes, bien, los sacerdotes levitas. Y número 4, que nos olvidamos siempre el número 4. Bien, porque tiene que ver con la construcción del templo, de la edificación, si es todo simbólico. Los maestros que construyeron el templo de Salomón. 4 personajes en la Biblia tenían al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Entonces Moisés dice y hace mención, ojalá fueran todos profetas para que tuvieran el Espíritu. Cuando usted recibió el Espíritu Santo, entonces usted se transformó no en un profeta de revelación, sino en un profeta de portavoz del mensaje del Señor. Y es lo mismo cuando el Señor a ti te hizo llamar real. ¿Quién tenía el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Sacerdote. Real sacerdocio, real, realeza, eres de realeza, entonces por consiguiente, si eres realeza, tienes el linaje del rey, entonces tienes el Espíritu. Todo tiene que ver con simbolismo. Entonces por eso tú eres real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, eres profeta, comilla por si acaso, el término profeta, estoy hablando de portavoz o pregonero también, un término que se daba antiguamente a aquellos que profetizaban. Por eso en el libro de Joel, capítulo 2, que es un libro difícil de encontrar, y hagamos la prueba, vamos al libro de Joel sin ver el índice. Es difícil encontrar Joel sin ver el índice. Joel 2. Y por si acaso no se confunda, porque también esta profecía, ojo, la profecía de Joel, hay una profecía en paralelo que va con Mateo 24. También se ocupa, es uno de los pasajes escatológicos más complejos en el Nuevo Testamento, que es Mateo 24, y donde también se vuelve a repetir un texto muy similar a este. Pero ahí está hablando de otro periodo, ya que tiene que ver con la tribulación. Solo que no se confunda. A lo mejor yo con lo que le dije ya lo confundí, pero no se preocupe. Mire lo que dice Joel capítulo 2, versículo 28. Y después de esto derramaré mi espíritu, ¿está conmigo? Sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Este pasaje, yo conozco algunas iglesias que hoy día lo sacan y lo sacan en el púlpito para que tú profetices y digas cosas, pero realmente no están entendiendo el texto. Porque si uno lee el contexto, no se olvide que cada texto tiene un contexto. Y mire lo que dice el versículo 29, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos, ¿en qué días? Porque ahí ya puso un sello, ¿cierto? Al final,
en aquellos días. Entonces, uno como lector de la Escritura, ya está la profecía. Ahora nos queda definir aquellos días. Si fueran estos días, eso lo está contradiciendo el apóstol Pedro. Vamos a Hechos 2. Hechos 2. ¿Qué pasó en Hechos 2? ¿Qué sucedió en Hechos 2? El Espíritu Santo se hace presente y la gente que empezó a hacer en Hechos 2, hablar en diferentes idiomas. Miren lo que dice el apóstol Pedro allí en ese día. Versículo 16. Mas esto, ¿qué dice? Os lo dicho por el profeta Joel. O sea, él se fue a apoyar en una profecía para poder explicar lo que está sucediendo ahí. En los postreros días, o en aquellos días, dice, Dios derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré ¿de qué cosa? De mi espíritu y profetizarán. ¿Qué hizo el apóstol Pedro? Está diciendo lo que dijo Joel se está cumpliendo hoy día, 2000 años atrás. Entonces, cuando alguien me viene a decir, a veces, yo te digo, hay algunos que hoy día defienden la posición de que hoy día hay profetas y se hablan en lenguas y un montón de cosas, ocupan estos pasajes, pero yo le digo, un pasaje totalmente sacado fuera del contexto es un muy buen pretexto. Ni el mismo apóstol Pedro dijo, se está cumpliendo lo que dijo el profeta Joel ahora, porque mira la gente lo que está hablando en diferentes idiomas, gente que entiende, cómo está hablando en medo persa, cómo está hablando, y los menciona en Hechos 2 por si acaso, cómo están haciendo esto, y se acordó del profeta Joel. Pero déjeme decirle algo, y aquí queda claro esta profecía, porque dicho por el profeta Joel estaba anunciando algo que iba a suceder. Y ahora dice, y ellos profetizarán. Pedro estaba profetizando, pero algo ya dicho. También era un profeta. Pero no era un profeta de revelación, o como le diría el apóstol Pablo, no era un profeta de edificación. Pregunta, con lo que dijo el apóstol Pedro ahí, ¿se estaba edificando la iglesia? Ahí es donde nos confundimos. En ese momento él no estaba poniendo cimiento. Él estaba revelando lo que otro cimentó. ¿Quién fue el que puso ese cimiento? Joel. Joel puso el cimiento para lo que iba a venir. Por eso dice, y la iglesia fue fundada sobre los profetas, con sus revelaciones, y los apóstoles. Él como apóstol estaba dando un hecho de un cimiento de otro profeta. Entonces, en los tiempos de hoy día, yo cuando digo, el apóstol Pablo dijo que tú tienes que recibir a Cristo como tu Salvador, estoy anunciando algo que dijo un apóstol como fundamento y yo me transformo ¿en qué cosa? En un portavoz o un profeta, pero de algo dicho, pero no estoy agregando nada. ¿Por qué no agregamos nada, mi hermano? Porque la iglesia ya se está edificando sobre un fundamento y ese fundamento fue establecido. Por eso es un aspecto distinto del profeta que no tiene que ver nada con el establecimiento de doctrinas, de las revelaciones de Dios en cuanto a los apóstoles. Por eso, mire, vamos a Segunda de Pedro capítulo 2.
¿Por qué tenemos tanta información de apóstoles y profetas? Porque el Señor sabía, y los apóstoles sabían, que se iban a levantar muchos hombres. Entonces, ¿cómo yo puedo distinguir a un verdadero de uno falso si no hubiera tenido información? Por eso se habla mucho del tema. Pero hoy día no sé por qué en muchos lugares se pasa por encima algunos de estos términos y no se estudian, siendo de que Pedro estaba anunciando desde mucho antes. En 2 de Pedro 2, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, en aquellos tiempos. Como habrá que dice, entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán, en otras palabras, van a sacar el fundamento. Si sacan el fundamento, ¿qué hacen? Se viene el edificio abajo. Por eso Satanás quiere destruir las bases. Y a Satanás no le interesa lo superficial, le interesan las bases. Falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones. O sea, cristianos van a seguir a este tipo de maestros por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Por eso, si usted se da cuenta, siempre en Efesios 4, el contexto siempre de un profeta que trae revelación va unido con el apóstol. No son separados. Dice, en Efesios 4, dice que apóstoles, profetas, van en un orden. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Van unidos, de dos en dos. Miren lo que dice en Efesios capítulo 3, versículo 5. Efesios 5, ¿se acuerdan Efesios 4? Y él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores maestros. ¿Estamos claros? Mire lo que dice el apóstol después en el capítulo 3, versículo 5, refiriéndose, por si acaso, a los fundamentos. ¿Y qué dice? Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, que ahora, en ese tiempo, 2000 años atrás, es que dice, revelado a quién y a quién más. ¿Y qué pasó con los evangelistas? ¿Y qué pasó con los pastores maestros? ¿Por qué no ponen fundamento? Ni los evangelistas ni los pastores ponemos fundamento, porque los evangelistas y los pastores edifican sobre el fundamento. Entonces, ¿por qué hoy día algunos se quieren llamar a ser apóstoles, siendo que la pega es edificar sobre los fundamentos de los verdaderos apóstoles? Por eso yo no sé si es un poco de ego que necesitan llamarse apóstol, o quieren tener un título de profeta. Yo soy el profeta o la profetisa tanto. ¿Para qué? Si la Escritura nos dice bien en claro que el fundamento ya fue establecido, punto. Ahora, ¿para qué eran los profetas en los tiempos antiguos? Para anunciar verdades de Dios. Número uno, y esas verdades de Dios tenían que ver con dos cosas. Con cosas que iban a edificar a la iglesia o una advertencia de destrucción. Eran las dos razones por qué aparecían profetas. Y hoy día en los tiempos modernos, ¿sabe para qué aparecen los profetas? Para decirle que usted va a firmar un contrato en una empresa. Para decirle que usted en un par de años va a comprar un auto. Para decirle que usted va a tener gemelos.
Y el Señor me dice que vas a tener un negocio próspero. ¿Dónde hemos visto los profetas de la Biblia hablando de cosas personales de la gente? ¿Lo ha visto usted? ¿Lo ha visto en esta escritura? En ninguna parte. Siempre se trata de la edificación del cuerpo de Cristo. Pero hoy día, no sé, y la gente, lamentablemente, como dice la escritura recién, la gente va a creer. La gente va a seguir esto. Por eso, hoy día, mi hermano, este ministerio que el Señor estableció, la clase verdadera de profeta, que pusieron un fundamento, ya no necesitamos esos profetas que establecieron un fundamento. Y cuando los profetas eran presentes hablando cosas, primero que los profetas hablaban para señal de los incrédulos por lo regular, y era porque todavía no estaba el Nuevo Testamento. Vamos a 1 Corintios 13, porque eso fue lo que expliqué la semana pasada, al último, antes de irme para la casa. Y hay algunos de ustedes que no estaban y otros estaban durmiendo. Voy a aprovechar que están todos despiertos ahora. La semana pasada habían hartos durmiendo. Primera de Corintios 13. Primera de Corintios 13, para que entiendan el contexto, está entre los capítulos que se están hablando de dones. Desde el capítulo 12 hasta el capítulo 14 se están hablando de dones. La gran discusión ahí es dones. En medio de eso aparece el capítulo 13 porque era una forma de decir el apóstol Pablo a la gente de Corintio, porque miren, algunos dijeron, yo tengo el don de lengua o yo tengo el don de profecía. Soy más bacán que mi hermano Mario que tiene el don de servicio. Y ellos pusieron categorías y pensaron que el de ser el que hablaba en lengua, en profecía, eran lo máximo y a él no, y hacían esa excepción. Y por eso que el apóstol Pablo dice que si tú dices tener un don, pero no tienes amor por el hermano que tiene otro don, eres como metal que retiñe, suena nomás en seco. En cambio, el amor de mi hermano que no tiene mi mismo don, tengo que soportarlo. ¿Me entiende? El amor, por yo tener el don, y si yo digo que tengo el don porque soy hijo de Dios, entonces tengo que respetar todo lo que él está viviendo también en lo que Dios le ha dado. Y empieza Pablo a decir, no, el amor todo lo soporta, el amor todo lo espera. El amor no es jactancioso. Yo tengo el don. El contexto es don. En ningún momento Pablo está aconsejando una pareja de matrimonio. En ningún momento el apóstol Pablo dijo, mira, voy a escribir este capítulo para que lo manden en San Valentín. No, el capítulo 13 es para solucionar un problema de jactancia por los dones, don de lengua, don de profecía, don de servicio, porque a eso se tienen que sumar los dones de Romanos capítulo 12. Era un gran conflicto. Pero el apóstol Pablo, maravillosamente, inspirado por Dios, responde por qué se están dando estas situaciones y por qué era necesario también que aparecieran algunos de estos dones. Pero también el apóstol Pablo les dice, y lo vamos a leer, pero tranquilo, porque algún día ya él no va a tener cierto don, ni yo tampoco. Por el momento sí va a estar sucediendo. ¿Por qué? ¿Qué faltaba? ¿Por qué yo, en comillas, yo tenía el don de profecía o el don de lengua, hace 2000 años atrás, yo lo tenía y me estoy jactando y el apóstol Pablo me dice, pero tranquilo, porque después no lo vaya a tener? ¿Cuándo? Cuando llegara el Nuevo Testamento. Porque como no estaba el Nuevo Testamento, había que profetizar o anunciar una verdad de Dios. Versículo 8. 1 Corintios 13. Esto yo lo aprendí muy joven, no me lo olvidé nunca más. Raye su Biblia, porque esto le ayuda a mucha gente que defiende a veces la posición
a hacer ver o a hacer entender lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. Dice, versículo 8, el amor nunca deja de ser, pero las profecías, ¿qué dice? Ya, o sea, tiene un término. Se acabarán. ¿Y cesarán qué cosa? Y, ya, ¿por qué mencionó estos dones y no sacó los otros? Porque hay más dones. Porque estos dones eran de manifestación, para manifestar verdades de Dios. En cambio, los otros dones eran de servicio. Entonces, los que decían profetizar, por el solo hecho de separarse y hablar, se consideraban mejores con el que tenía el don de servicio, que andaba arreglando las bancas, por ejemplo. O el don ¿cómo se llama? Romanos 12, si búsquenla en Romanos 12, 6 para adelante, el don de el que recibe, al que reparte, el don de dar. El dar es un don también, que no todos lo tienen, por eso hay gente así. Amén. Y hay otros que hay que andarlos retando para que no anden dando todo. Eso es un don. Y hay hermanos que son así, y hay otros hermanos que son así. Es posiblemente el don. Y no es mejor uno que el otro. Dice, el amor nunca deja de ser, por eso prefiero amor que dones. Pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Después dice el apóstol, y aquí hay que entender y empezar a aclarar en nuestra mente, porque en parte conocemos. ¿Cuál parte conocemos? Solo el Antiguo Testamento, escrito y que la gente ya lo manejaba, porque el Antiguo Testamento, el canon del Antiguo Testamento se cerró. ¿Cuándo? El canon del Antiguo Testamento, ¿cuándo se cerró? En el año 252 antes de Cristo, que es conocida como la Biblia de los 70, o la Septuaginta, o Septuaginta, como usted le quiera llamar. Cuando usted ve en el libro de Hechos, dice, y los apóstoles leían las Escrituras. ¿Qué leían? El Antiguo Testamento. En parte conocemos 39 libros. ¿Estaban los del Nuevo Testamento? Entonces, en parte, porque no está el Nuevo Testamento, entonces esa otra parte que hay que hacer, profetizar. ¿Estamos claros? Entonces, cuando Pablo dice, en la iglesia de Corintio había una parte que era el Antiguo Testamento y la enseñaban, pero la otra parte se tenían que levantar profetas para hablar de la nueva doctrina que era revelada del Antiguo Testamento, que son las que manejamos hoy en día. La salvación, el arrepentimiento y todas las demás. Después dice, refiriéndose que van a cesar las lenguas, la ciencia, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Qué parte se va a acabar? Habían dos partes, la que conocemos y la que profetizamos. Dos partes. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte acabará. ¿Qué va a acabar? ¿El antiguo o la profecía? Bien, esta parte se va a acabar. ¿Por qué usted tiene los 39 libros ahí? ¿Y los sigue estudiando? Entonces nunca se acabaron. ¿Pero por qué no hablamos en lengua? ¿Por qué no profetizamos? Porque vino lo perfecto, que es la otra parte que estaba ausente. Sigue. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Estaba hablando de la parte emocional, de la madurez cristiana, haciéndola entender a la gente. Acuérdense que es un problema de madurez en el contexto. Y aquí el libro de Amós, por tiempo no lo vamos a buscar,
nos dice que la Biblia es como un espejo. Entonces es fácil ver una tipología. Ahora vemos por espejo oscuramente. Había un espejo, pero estaba medio oscuro. No dice que no existía el espejo. Existía el espejo, pero se veía oscuro. ¿Se podía entender el Antiguo Testamento por completo si le faltaba el Nuevo? Entonces estaba el espejo, que es el Antiguo Testamento, pero se veía oscuramente porque le faltaba el Nuevo. Más entonces, ese más entonces, ¿cuándo? Cuando venga lo perfecto, el Nuevo Testamento, la otra palabra. Veremos, ya podemos mirar con claridad tanto el Antiguo como el Nuevo. Y miren lo que dice el apóstol Pablo. Ahora conozco en parte. ¿En qué era experto Pablo? En el Antiguo, muy bien, porque en el Nuevo no estaba. Entonces conozco en parte. Era un maestro en la ley. Pero entonces conoceré como fui conocido. Se va a revelar el Antiguo al Nuevo. Entonces, y el otro día, después del sermón, se me acercó una persona y me dijo, y quiero dar una explicación, que podría dar una explicación, pero muy larga, pero la voy a tratar de hacer muy cortita. Hasta los voy a dejar con la duda de tan corta que va a ser. Me acercó una persona y me dijo, pastor, pero yo venía antes de una iglesia y yo hablé en lengua. ¿Y qué hago entonces con eso? ¿No existió? No levante la mano, pero ¿alguno de ustedes habló en lengua? No levante la mano. ¿Alguno de ustedes soñó y que algo pasaba y después sucedió eso? Bueno. Algo que aprendí hace muchos años. Primero, yo he experimentado muchas cosas, pero yo lo llevo sujeto a la Escritura. La Biblia dice que toda cosa que suceda en cuanto a estos temas, si son para señal, bien, si no son para señal, a un lado, para el lado. Y era señal para edificación. Y hay algunos que lo llevan a algo personal. Por eso les digo yo, en ninguna parte, en toda la Biblia, vemos a profetas levantándose para hacer profecías netamente personales sobre una persona, sino siempre tenía que ver con algo fundamental de una doctrina. Esos eran los verdaderos profetas. Que tú, no sé, que tú en un año más vayas a firmar en un lugar y vayas a ser, no sé, un empresario. ¿En qué edifica la iglesia? ¿En qué edifica el evangelio? ¿En qué edifica la doctrina? No edifica en nada. Eso no lo vemos en la Biblia. Que yo tengo un sueño que un tío se va a morir y el tío se muere, también tengo muchas explicaciones para eso. Primero, una explicación cortita. ¿Demonios pueden manipular el futuro? Sí. Sí, y a veces, bueno, por eso le digo que la voy a hacer cortita porque estaríamos horas. Un demonio podría manipular el futuro para que suceda lo que soñé. Sí. Pero hacen ver, los demonios son astutos, hacen ver como que fue una visión mucho antes de lo que haya sucedido. No, eso es manipulación. Ahora, antes que tú me preguntes, Gino, con tus preguntas, guárdala, reténla ahí. Ahora el Señor me mostró que todavía no reparáis la mesa, así que apúrate porque el Señor va a venir pronto. No, esa no es profecía, ¿viste? ¿Viste? Ahora yo podría decir, oh, el pastor es profeta. No, si no estaría aquí. El resto no sabe de lo que estamos hablando. Algo que aprendí hace muchos años cuando estaba estudiando teología, en la parte de demoniología. Tenemos un ramo de demonios y donde nos enseñan a ver todo el mundo demoníaco, cómo ayudar a personas que han tenido demonios. Por a veces motivo, no todas las personas han experimentado esto. He tenido la oportunidad de experimentar situaciones de esas y alguien me preguntaba, ¿y usted estaba alguna vez en una posesión? Sí. ¿Usted ha visto moverse cosas? Sí.
Hermano, si usted supiera que no he visto, la gente me ha cambiado la voz, gente no le hemos podido soportar, sostener, o sea, he tratado gente que ha estado amarrada, con camisa de fuerza. Dios me ha puesto en esos lugares, no sé por qué, pero algo que aprendí bien de mi pastor, que doy gracias por lo que me enseñó, que decía, cada vez que yo veo un evento, sea de profecía, sea de lengua, sea de lo que sea de milagro, sea lo que sea, tú tienes que hacerte dos preguntas. Y número uno, ¿es de Dios o es del diablo? Que eso está dentro de otra pregunta. ¿O es natural o es sobrenatural? Ahora lo voy a dar vuelta. Cada vez que yo me encuentro con un evento, en el caso, por ejemplo, el Mario dice, pastor, yo venía de una iglesia y yo un día me levanté y profeticé. Un ejemplo, Mario, no sé si es verdad o no, pero de dónde venía y puede suceder cualquier cosa. Estoy bromeando al Mario, que sé de dónde viene. Entonces, el Mario, yo le voy a decir, Mario, pregúntate, ¿es natural o es sobrenatural? Si es natural, por ejemplo, ¿quién ha escuchado hablar de la glosalalía? Glosalalía. Levante la mano. ¿Nadie? ¿Nadie? No, nadie. Los que son psicólogos o un psiquiatra diría, sí, pastor, yo. ¿Sabe usted que un psicólogo o un psiquiatra con estudio en glosalalía podría a nosotros hacernos hablar en lengua? ¿Por qué se induce? A eso se le llama glosalalía. Se tienen que cumplir muchos requisitos. Un ritmo marcado en la música, o un ambiente tranquilo, o que te ponen que tú pienses en algo y las personas empiezan a experimentar. Hay unos estudios muy buenos de gente que la hacen hablar en lengua en algunas universidades. Búsquelo ahí en YouTube, que le guste a veces usted meterse ahí. Y hay expertos, ni siquiera son cristianos, pero con ciertos patrones se hace hablar, porque eso se ha estudiado en las tribus, por ejemplo, tribus de África o tribus de indígenas que hablan en lengua. Y es por eso que hay un tambor repetitivo golpeando y la gente entra en un éxtasis. Eso se llama glosalalía y está estudiado. ¿Ya? Hay un libro que tengo atrás, si a alguien después le interesa, se lo puedo mostrar, donde ahí habla en profundidad de la glosalalía. Entonces, eso es natural por un trabajo psicológico. Pero si una persona habla en lengua, podría ser de Dios. Sobrenatural. ¿Sí? ¿Podría ser o no? Sí, porque yo no pongo a Dios en una caja. Imagínate, usted va en un lugar y llega a una isla, es la típica, y en esa isla hablan otro idioma y Dios hace que la gente te escuche o te entienda en tu idioma. Es por un don de Dios. Listo, ya fue. Pero Satanás también puede hacer lo mismo. También. Por eso el Señor dice, probad a los espíritus. Por eso, ojo, no porque algo se dice en la Biblia que se hace, eso no quiere decir que no se puede imitar, porque acuérdese que Satanás inclusive dice que a sus ministros los disfraza como ángel de luz. ¿Y quiénes son sus ministros? Pastores. No está hablando de los ministros, de los pastores, está hablando que hay pastores que están puestos en iglesias, pero son guiados y ministrados por Satanás. A ese nivel. Lo mismo, hermano, lo mismo. Por eso uno tiene que preguntarse cuando algo sucede, si es natural o sobrenatural. Hay personas que son inconversas, que han tenido sueños premonitorios. Y tú que eres cristiano también, ¿cuál es la diferencia? Porque tú tienes el Espíritu Santo y el otro no. ¿Cómo hacer lo mismo? Si supuestamente es un don dado por el Espíritu Santo sobre creyente, ¿por qué hay alguien haciéndolo? Que no es creyente. Eso quiere decir que se puede reproducir. Y no necesariamente lo reproduce Dios. Por eso, ojo, probad a los espíritus, no todos son de Dios. Y es por eso que habían algunos requisitos, por tiempo no lo voy a buscar, pero en Corintios 13, que Pablo está tocando el tema, cuando dice, pero ojo,
Veo que aquí todos profetizan. Pero ¿qué dijo el Señor? ¿Se acuerda? Máximo, por reunión, ¿cuántos deberían hablar en lengua? 3. Léanlo, está en Corintios 12. ¿Cuántos máximo? 3. ¿Y qué tiene que haber? ¿Y si no hay intérprete? Oh, se sabe el texto. Calle. O sea, si nadie tiene el don de profecía, nadie debería hablar en lengua en la iglesia. ¿Se cumple eso hoy en las iglesias? ¿Y por qué no si está tan marcadito? Porque se empieza a seguir la doctrina del hombre que está dirigiendo muchas veces, y porque ¿sabe cuál es el problema? Es que ahí se equivocaron en una doctrina. ¿Sabe cuál es el gran error de la doctrina de la lengua? En muchas iglesias, no todas, pero de la línea pentecostal que cree en las lenguas, es que la lengua es un sello de testimonio de tu salvación. Entonces a la final todos quieren hablar en lengua para demostrarle a la gente que son, y yo no necesito hablar en lengua para ser salvo, porque el testimonio de mi salvación, ¿qué es lo que es? Romanos 6, versículo 3, el bautismo. Ese es el testimonio público de mi salvación, el bautismo, no el bautismo del Espíritu Santo, como dicen ellos. Entonces ese es un poco el error que se tiende a confundir, donde mucha gente, hoy día en muchas de estas iglesias, quieren hacerlo. Mi hermano, yo he tenido gente que ha hablado en lengua, yo le hago la pregunta, pero ¿qué Dios quiso decir para la iglesia? ¿En qué se edificó la iglesia? No sé, pastor, ni yo entendí. ¿Podría haber sido una glosalalía eso? Sí. Para cerrar un poquito el tema, ¿la gente habla en lengua en la fila del banco? No quiero ser burlesco, pero ¿habla lengua en la fila del banco? No. ¿En la calle cuando andan conversando o en la micro? ¿Dónde se habla en lengua? En la iglesia. Cuando los primeros signos de lengua, ¿dónde fueron? ¿Dónde? Ese fue el evento, pero ¿en qué lugar? ¿Fue en una iglesia o fue en la calle? No. Fue en la calle. Estaba la predicación en la calle. ¿Y por qué se dio en la calle? Y lo dice el libro de Hechos 2. Para que todos los que eran de diferentes países entendieran lo que se estaba anunciando. Pero hoy día el contexto de dónde se está dando, porque lo apoyan con Corintio, que es una muy mala iglesia. ¿Dónde más se habla de lengua en las otras iglesias? ¿En Éfeso? ¿Qué dice en el libro de Efesios de las lenguas? ¿La de Gálatas? No era tema, ¿no? ¿Y dónde fue tema? ¿Y era la iglesia la mejor o la peor de todas las iglesias que existió? La peor de todas. Antes de eso, retenga esas dos, porque ahí para no se vaya a sentir después el Gino que... A propósito de eso, hay varios libros, inclusive dentro del mundo cristiano, se han encargado de la parte musical, por eso, ojo, cuidado con la música. Los verdaderos adoradores, salmistas, cuando hacen una canción, un tema, tratan de ocupar ciertos patrones de repetición, tratan de no ocuparlos, porque inducen a la mente a caer en trance. Y es por eso que hoy día hay un estudio acabado, no es llegar y yo a los niños siempre les estoy diciendo, sobre todo al baterista o al bajista, que hay que tener cuidado con los ritmos. El ritmo sobre todo de bajo y tambores producen que la mente entre en un estado emocional. Por eso hay que tener cuidado. Hermano, ahora usted. Uno de los cánones
Son 400, Malaquías fue escrito 400 años antes de Cristo. Sí. No. No se está confundiendo. Malaquías, el profeta Malaquías fue escrito, vivió 400 años antes de Cristo, lo está confundiendo. No, acuérdense que son los 400 años de silencio. Desde que Malaquías escribe su último libro hasta la venida de Jesucristo son 400 años. Y él hace la última profecía del Antiguo Testamento. Cuando dice, y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, ¿se acuerda? Se está refiriendo al espíritu de Elías, que después se transformó en Juan el Bautista. Buen tema. ¿Quieren que respondan o ya estamos en la hora ya? No voy a responder, pero le quiero mostrar algo si alcanza a ver de allá. No le alcanza a ver. Pero lo voy a predicar algún día de esto. Ese es un estudio que tengo de danzar o no danzar. No lo he predicado, pero lo voy a predicar. Y ahí le voy a responder. ¿Por qué, por ejemplo? Le voy a poner un ejemplo. En el Salmo 30, no lo busque, versículo 11, dice, has cambiado mi lamento en baile. Es la palabra machol en el hebreo. Pero por ejemplo en Eclesiastés 3:4 dice tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de hacer duelo y tiempo de bailar. Rakat. Ojo que en los dos en el Nuevo Testamento dice danzar o bailar. Pero uno dice hacer una figura y el otro es entre varones. Entonces, hay que leer, cuando hablamos de danzas en la Biblia, hay que leer versículo por versículo para llegar a una conclusión. Personalmente, en el Nuevo Testamento, para responder su pregunta cortita, no hay registro ni histórico de danzas en las iglesias cristianas. Pero ha sido por tradición. Tienen que ver con las danzas que practicaba el pueblo judío como tradición judía. Sí, el rey David danzaba, pero por ejemplo la palabra, cuando dice y David danzaba, la palabra en el original quiere decir y David giraba en sí mismo. Él no estaba bailando. Él estaba haciendo un giro. Pero no era una danza, era un giro. Pero la traducción dice, danzaba. Por eso, ojo con las traducciones que son muy mal, por eso siempre tenemos que ir a los originales, sobre todo cuando estudiamos. Entonces, para cerrar simplemente, porque podríamos seguir hablando de los profetas y dando más evidencia, pero en realidad, como les decía hace un momento, tenemos la palabra profética más segura. Y es por eso que hoy día en realidad no necesitamos algo extra o una experiencia extra. Tenemos lo más seguro que es la palabra de Dios. Y el hombre por naturaleza no quiere lo más seguro, sino quiere lo más emocional. Por eso hay que tener cuidado, porque ¿qué dijo el Señor del corazón? Engañoso es sobre todas las cosas. Y es por eso que dice Romanos capítulo 12, versículo 2, que transformemos nuestra vida por nuestra manera de pensar. Renovad vuestro entendimiento. ¿Y cómo yo renuevo el entendimiento? No por experiencia, sino estudiando. Y es por eso que es lo que estamos haciendo, o lo hacemos la mitad de semana, es estudiar mucho más allá. Y para poder tener respuesta o poder asentarnos. Ahora, ¿cómo nos sirve a nosotros estudiar acerca de esto? Porque alguien decía, pero pastor, ¿de qué nos sirve? Nos sirve muchísimo porque en los postreros tiempos se levantarán más falsos apóstoles. ¿Y sabes cuál es el problema? Que, por ejemplo, Carlos Russell, ¿ubica a Carlos Russell?
¿no? Bueno, Carlos Russell fue un, no sé si será hermano en la fe, pero no sé, fue una persona que toda su fe la vivió en la iglesia bautista. Toda su fe la vivió en la iglesia bautista hasta que él tuvo una experiencia. Tuvo una experiencia, vio algo, se le apareció algo a un bautista. Y Carlos Russell comienza una nueva religión, llamada la religión del Nuevo Mundo, y que en el año 1863 se cambió por Testigos de Jehová. ¿Quién fue el fundador? Un bautista. José Smith. Origen bautista. Pero tuvo una visión. Se le apareció cuando andaba en el bosque algo y le dijo que escribiera el libro de la perla de gran precio. Ese que era bautista terminó haciendo una nueva religión. ¿Cómo se llama? Mormón. Y hay gente que me dice, pero ¿y para qué estudiamos los falsos profetas, para apóstoles, maestros y esto acá? Porque, ojo, el Señor dijo que iban a salir de entre nosotros. Y hoy día, dentro del mundo evangélico, en general, evangélico, hay algunos que se hacen llamar apóstoles. Y que traen revelación fresca y nueva, que ningún otro ha traído. Vienen con esa mentira. Aparecen profetizas o profetas. O como alguien dijo, una cantante por ahí, profetizo en el nombre del Señor Jesucristo que tú vas a pasar esta enfermedad y Melgar se murió. ¿Y qué hicimos con esa profetisa? ¿Qué se hizo? No, la gente sigue creyendo y sigue llenando su auditorio. En los tiempos antiguos, cuando alguien decía que iba a suceder algo y no sucedía, ¿sabe qué pasaba? Lo mataban. Hoy día hay gente diciendo profecías y cosas por el estilo. Por eso le digo que hoy día hay que tener mucho cuidado, y es por eso que si nosotros no estudiamos, para poder distinguir quiénes son, inclusive dentro de nosotros, podemos ser engañados. Vamos a orar. Padre, gracias Dios te damos, mi Señor, por tu palabra. Gracias Dios por estudiar, por poder mirar la Escritura, por poder escudriñar en cuanto a este don que tú trajiste hace mucho tiempo y que vemos a través de la palabra de Dios que hoy día tenemos lo más seguro. Creemos, Dios, en que tenemos lo mejor en nuestras manos, que es tu palabra. Dice Timoteo, que a través del apóstol Pablo, que toda la Escritura, no una parte, sino toda la Escritura es inspirada por Dios. Y es útil para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Gracias, mi Señor, por haber pensado en todo, Dios, en no haber dejado cabos sueltos y saber que tenemos lo más confiable, Dios, en nuestras manos. Sigue obrando en nuestro corazón, sigue obrando en nuestras vidas, síguenos dando entendimiento, a pesar de que algunos son nuevos en la fe. Todo esto a lo mejor podría ser mucha información, pero también sabemos que cada información y cada enseñanza tiene su tiempo. Y para algunos es mucho más provechoso, para otros sacan algunas cositas que le van a servir en el futuro, porque al final la palabra de Dios nunca va a volver vacía. Bendice Dios esta noche a cada uno de mis hermanos. Gracias por todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.